El nombre de Ricardo Guzmán quizás no sea tan conocido como el de otros líderes de cártel, pero su reinado sobre el submundo mexicano no fue menos famoso. Figura clave de uno de los cárteles más violentos de la historia, Guzmán era temido por su crueldad e ingenio. Estratégico, su imperio se extendía al narcotráfico, al asesinato y a la corrupción en su forma más brutal. De alto nivel, lo que lo convierte en uno de los hombres más peligrosos de México. En video, descubriremos el ascenso, reinado y caída de Ricardo Guzmán, el líder de cártel cuya vida criminal ha marcado al mundo para siempre. Ricardo Guzmán, un seudónimo que inspira temor en quienes conocen el entorno criminal mexicano, se consolidó como uno de los capos de la droga más poderosos de su era. Desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso hasta la infame, la vida del cártel de Sinaloa, Guzmán es un escalofriante recordatorio de la crueldad y la ambición que caracterizan el imperio criminal que construyó. Su compleja y multifacética historia mezcla el tráfico, drogas, traiciones, derramamiento de sangre y un legado que sigue resonando en el detrás de escena del crimen organizado y la aplicación de la ley en todo el mundo. Los orígenes de un líder del cártel, las raíces oscuras de Sinaloa. El viaje de Ricardo Guzmán al mundo criminal comenzó en el accidentado paisaje y peligroso Sinaloa, México, un estado conocido por su denso tráfico de drogas y su rica historia de cárteles. Sinaloa no era solo una ubicación geográfica para Guzmán, fue el crisol donde se forjaría su imperio criminal. En su nacimiento, a principios para la década de 1960, Sinaloa ya había adquirido una reputación de ser un caldo de cultivo para los capos de la droga. Notorio, y su nacimiento en una familia que luchaba contra la pobreza lo colocó directamente en la órbita de este mundo violento y lucrativo. La influencia del narcotráfico fue omnipresente durante los años de formación de Guzmán. Su barrio estaba infestado de cárteles, traficantes callejeros y drogadictos cuyas vidas habían sido destruidas por la influencia de las drogas. El sonido de los disparos, el miedo, la violencia constante y la dura realidad de la vida bajo el yugo de las organizaciones, los criminales, moldearon su visión del mundo. Guzmán aprendió desde muy temprano que sobrevivir en Sinaloa requería más que resistencia física, requería poder, influencia y, sobre todo, control de los recursos que alimentaban la economía subterránea de la región, las drogas. Al crecer, Guzmán fue testigo de primera mano de los efectos devastadores de la adicción a las drogas y violencia en su comunidad. Las familias han sido destrozadas y las vidas destruidas por la dominación de los cárteles. Sin embargo, lejos de sucumbir al miedo, esta exposición temprana a esta dura realidad despertó en Guzmán un profundo e inquebrantable deseo de escapar de la extrema pobreza en la que nació. Para él, el camino hacia una vida mejor era todo planeado. Si podía controlar el tráfico de drogas, podía controlar su destino. Primeros pasos en el delito. Del hurto menor al narcotráfico. De joven, Guzmán comprendió que su supervivencia no dependía únicamente de su voluntad. Ella exigió acción. Su entrada al mundo del crimen organizado no se produjo a través de un acto aislado y espectacular, sino más bien un ascenso lento y calculado en la jerarquía criminal. Comenzó su carrera criminal con delitos menores: robo, extorsión y tráfico de drogas a pequeña escala, lo que le permitió tantear el terreno y comprender los mecanismos de la economía ilegal. Las ambiciones de Guzmán pronto lo empujaron a adentrarse más en el mundo del narcotráfico, droga. Se dio cuenta de que los pequeños robos y la extorsión eran solo peldaños hacia una meta mucho más ambicioso: el control de las vastas rutas de contrabando que cruzaban el México desde Colombia hasta Estados Unidos. Guzmán, un oportunista empedernido, comprendió que los capos de la droga no eran solo criminales, eran hombres de negocios prevenido. Para prosperar, necesitaba adoptar un enfoque estratégico y ampliar su alcance. Acción más allá de la mera distribución. Comenzó a construir relaciones con agentes del orden corruptos, políticos y otras organizaciones criminales. Probablemente le proporcionará la protección y los recursos necesarios para la expansión de su imperio. Observando los métodos de operación de los cárteles más grandes y poderosos. En su región, Guzmán perfeccionó sus habilidades como narcotraficante. Él estudió las complejidades de las operaciones de contrabando, cómo eludir a las fuerzas del orden,
contrabandear drogas a través de las fronteras sin ser detectado y evitar errores comunes, lo que dio lugar a detenciones y denuncias. El ascenso de Guzmán en el mundo de los cárteles no se limitaban a enfrentamientos violentos y juegos de poder. También tuvo que comprender la logística, crear redes efectivas y construir una reputación de ser un operador astuto con un agudo sentido comercial. Su enfoque fue metódico y fue este estado mental el que lo impulsaría a la cima de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su influencia. Las experiencias e interacciones de Guzmán con los líderes de los cárteles de Sinaloa le dieron no solo acceso a recursos importantes, sino que también agudizó sus instintos. A diferencia de muchos miembros del cártel, Guzmán tenía una visión más amplia. No quería solo traficar drogas. Él quería controlar todo proceso desde el cultivo hasta la distribución. Intentó integrar todos los aspectos del tráfico de drogas a su red, incluyendo transporte, lavado de dinero y protección, con el fin de poder operar con mínima interferencia y máximas ganancias. La ambición marcó el comienzo de su ascenso dentro de la jerarquía del cártel, el ascenso del cártel de Sinaloa. La formación de un líder del cártel. A mediados de la década de 1980, Guzmán se había ganado la confianza de miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, particularmente por su capacidad para diseñar y ejecutar con éxito operaciones de contrabando. Su estrecha relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el líder del cártel, se hizo más fuerte y rápidamente fue ascendido a una posición más alta responsabilidades. Durante este periodo, Guzmán se ganó una reputación tanto por su perspicacia para los negocios como por su capacidad para el comercio y sus tendencias violentas. Participó activamente en la lucha contra los cárteles, asegurándose de que las facciones rivales y los desertores sean severamente castigados. Al mismo tiempo, Guzmán trabajó tras bastidores para extender el dominio de Sinaloa en el drogas, estableciendo rutas y cultivando relaciones con los proveedores de América del Sur y el Caribe. A principios de la década de 1990, Guzmán ya no era solo un pequeño contrabandista o un secuaz, se había convertido en una parte vital de la infraestructura del cártel de Sinaloa. Su ascenso estuvo marcado por su capacidad para gestionar la violencia del cártel, así como sus transacciones comerciales. Formó alianzas con otros cárteles poderosos y manipuló a funcionarios corruptos para proteger sus intereses, construyendo el imperio, rutas de contrabando, lavado de dinero y violencia. El éxito de Guzmán en sus operaciones de contrabando no se debió únicamente a sus propios esfuerzos, pero también su capacidad de navegar dentro de una vasta red de aliados, de informantes y funcionarios corruptos. Operaba rutas de contrabando quienes pasaron por alto los principales puestos de control, transportando la droga a través de fronteras con casi impunidad. La inmensa cantidad de cocaína, heroína, marihuana y la metanfetamina que pasaba por sus redes lo convirtió en una figura internacional tráfico de drogas. El éxito de sus operaciones también dependía de la violencia. Guzmán ordenó brutales asesinatos, secuestros y atentados con bombas para eliminar a miembros rivales del cártel, proteger sus rutas comerciales y mantener la lealtad dentro de sus propias filas. A finales de la década de 1990, Guzmán se había convertido en una leyenda viviente de narcotráfico. Su nombre es temido y respetado en México, Centroamérica y el Estados Unidos. La lucha por el poder. El surgimiento de nuevas rivalidades. A mediados de la década de 2000, la influencia de Guzmán se extendió no solo a México, pero también en gran parte de Estados Unidos, donde sus cargamentos de cocaína y la metanfetamina dominó el mercado de drogas ilícitas. Sin embargo, como a medida que su imperio se expandía, las rivalidades dentro de los cárteles mexicanos se multiplicaban. El otrora poderoso Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas y los Zetas, un grupo paramilitares brutales, comenzaron a desafiar el dominio del Cártel de Sinaloa. En los esfuerzos de Guzmán por mantener el control de las rutas estratégicas de contrabando, dio lugar a enfrentamientos violentos con estos grupos rivales. Si las alianzas de los cárteles de Sinaloa eran a menudo más reservados y comerciales, Guzmán no tenía otra opción que
participar en conflictos más abiertos, mientras que otros cárteles buscaban a territorios apropiados. Al mismo tiempo, comenzaron las luchas internas dentro del cártel de Sinaloa. Superficie. Las facciones rivales amenazaron el poder de Guzmán y para consolidar su cargo llevó a cabo una serie de purgas para eliminar a aquellos que eran percibidos como amenazas potenciales a su autoridad. También trabajó para reclutar nuevos miembros, para fortalecer sus operaciones, buscando a menudo individuos sin conexión con el crimen organizado, pero equipado con las habilidades para ejecutar estrategias de alto nivel. Una tendencia cambiante. El papel del gobierno y las autoridades mexicanas. Americano. El enfoque del gobierno mexicano hacia la violencia de los cárteles y el narcotráfico evolucionó radicalmente a principios de la década de 2000. Bajo la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno mexicano declaró una guerra total contra los cárteles, enviando miles de soldados para hacer frente a la creciente violencia de los cárteles. Si la ofensiva del gobierno apuntó a todos los cárteles, Sinaloa y Guzmán se convirtieron en objetivos principales por su dominio sobre el narcotráfico. Estados Unidos, en colaboración con México, ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar las operaciones de Guzmán. El gobierno de Estados Unidos se había centrado durante mucho tiempo sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que cruza sus fronteras. En las rutas que tomó Guzmán lo convirtieron en un objetivo prioritario para la policía estadounidense, lo que ha llevado a una mayor colaboración entre los servicios de la inteligencia estadounidense y sus homólogos mexicanos. A pesar de la creciente presión, Guzmán continuó evadiendo a las autoridades, ocultando sus operaciones detrás de múltiples esquemas de engaño, identidades falsas y una red clandestino, llegando a los niveles más altos del gobierno y de la aplicación de la ley. Él usó su fortuna para sobornar a funcionarios y construir una red de leales dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. El acto final, el arresto y el fin de una era. El reinado de Guzmán terminó en 2019 cuando las autoridades mexicanas, en colaboración con la ayuda de la policía estadounidense, lograron aprehenderlo durante un operativo espectacular. El arresto de Guzmán fue aclamado como una gran victoria en la lucha contra las drogas, porque marcó la caída de uno de los más poderoso y elusivo de la historia. Su arresto desencadenó una nueva ola de luchas internas dentro del cártel, Sinaloa, con facciones compitiendo por el control de la organización. El hijo de Guzmán, que fue entrenado para tomar el control del imperio, se encontró en una situación en la que tuvo que luchar para preservar el legado de su padre y evitar correr la misma suerte. El legado de Ricardo Guzmán, la influencia perdurable de un capo del cártel. Si la detención de Ricardo Guzmán marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, su legado sigue siendo significativo en el mundo del crimen organizado. Su capacidad de control, vastas redes de producción y distribución de drogas, sus métodos violentos y la manipulación de los sistemas judicial y penal lo han convertido en uno de los más figuras formidables de la historia criminal mexicana. Hoy en día, la influencia de Guzmán todavía se siente en las guerras de cárteles que devastará México, con muchos de sus antiguos aliados y enemigos todavía activos en el mundo del narcotráfico. Su historia es un terrible recordatorio del poder que tiene el crimen organizado. Puede ejercer sobre una nación y cómo la lucha por el dominio del tráfico de drogas amoldeó no solo la historia de México, sino también el panorama más amplio del tráfico internacional. La historia de Ricardo Guzmán es un escalofriante recordatorio del brutal mundo de los líderes de los cárteles y de la destrucción que dejan atrás. Puede que su imperio se haya derrumbado, pero el legado de sus acciones continúa resonando en el laberinto del crimen organizado. Si encontraste esta historia cautivadora, no dudes en darle me gusta, compartirla y suscribirte. Descubra análisis más profundos de las vidas de estas infames figuras. Permanecer conectado para descubrir otros contenidos cautivadores sobre el crimen, el poder y la traición.